Si escuchas con atención, todos tienen algo que enseñarte. Ernest Hemingway. Bienvenidos al primer episodio de Entrevistando a Profesionistas, un espacio dedicado a entender las trayectorias reales, las decisiones que marcan vidas y el conocimiento que se construye desde cada profesión. Yo soy Víctor Villavicencio y hoy comenzaremos un proyecto creado con una misión muy clara: acercarte a las experiencias, retos y visiones de quienes dedican su vida a servir, crear, solucionar y transformar. Cada profesión tiene una complejidad única, pero pocos son tan determinantes, tan humanos y tan exigentes como la medicina. Por eso, para inaugurar esta serie, quise empezar con uno de los pilares del sistema de salud: la medicina interna. Un área que requiere no solo conocimiento profundo, sino criterio, sensibilidad, ética y una enorme capacidad para ver lo que otros no ven. Para esta conversación tengo el honor de que me acompañe el doctor Juan José Orozco Villavicencio, médico internista con años de experiencia, una formación sólida y un sentido humano que define su práctica. Doctor, es un privilegio tenerlo con nosotros el día de hoy. Claro que sí, Víctor. También es un placer para mí poder compartir opiniones en relación a esta noble profesión y estamos dispuestos a contestar tus preguntas. Excelente, la verdad le agradezco mucho su tiempo, que haya viajado aquí en Ensenada para tomarse el tiempo para elaborar este podcast. Dando inicio a este podcast, iniciaremos con el primer tema. En primera instancia tenemos el tema de los orígenes, motivaciones y vocación. Y para comenzar, doctor, me gustaría comenzar con esta pregunta: ¿qué fue lo que despertó en usted el deseo de estudiar medicina? En primer lugar, siempre me ha interesado el conocimiento científico, sobre todo en las ramas de la biología y en una parte también igual de importante, el poder ayudar a las demás personas y poder generar con eso un bienestar a nivel social. Me gustaría preguntarle si hubo un momento en específico, un evento o una persona que lo haya motivado para tomar esa decisión. A lo largo de los temas de historia, uno se encuentra con grandes personajes y es a través de ese punto cuando uno topa con grandes ilustres como Hipócrates o Galeno, los médicos de la antigüedad que revolucionaron el tema científico y sobre todo en el ámbito de la medicina fueron los que me inspiraron directamente. Entonces, ¿se puede decir que fue una decisión más racional que vocacional? Creo que cuando se habla de razón, esta viene desde el corazón y pienso que ambas situaciones no van totalmente separadas, pienso que fue algo en conjunto. Algo en conjunto. Entendido. Muy interesante. ¿Y cómo recuerda sus primeros años como estudiante? Mis primeros años como estudiante fueron muy agradables. Afortunadamente, pues ese interés, esa viveza por conocer un poquito más me ayudó a dominar los temas, no al 100%, pero la universidad me ayudó a terminar de formarme. ¿Y qué es lo que más se sorprendió cuando recientemente ingresó a la carrera de medicina? Lo que más me sorprendió fue que gran parte de lo que uno lee, lo que uno estudia, al momento de ejercerlo sobre un paciente, existe el tema de la humanidad y eso es algo que difícilmente encuentra en los libros. Ok, gracias, doctor. Ahora me gustaría pasar a entender más sobre su especialidad. El siguiente tema es: ¿qué es realmente la medicina interna? Una pregunta que muchos nos hacemos ya que desconocemos del tema. Para quienes no conocen el término, ¿cómo explicaría la medicina interna de una manera clara y accesible? Alguien como yo, básicamente. Técnicamente, la medicina interna se define como la especialidad no quirúrgica que se atañe hacia los temas de la prevención, diagnóstico y tratamiento de múltiples enfermedades. Atiende sobre todo el diagnóstico difícil y la atención del paciente hospitalizado. ¿Y qué habilidades en específico debe desarrollar un médico internista? La avidez por la lectura, el ojo clínico,
la integración de enfermedades y sobre todo la paciencia para poder resolver los problemas que muchas veces otros especialistas dan por terminados. ¿Y qué casos o situaciones son los más comunes que enfrenta un médico internista? Por ejemplo, el tema del adulto mayor, es muy común que ellos tengan diferentes enfermedades, trastornos cardiovasculares, renales, hepáticos, generalmente las consecuencias de las enfermedades crónicas. Entonces, se puede decir que la mayoría de, su público al que atiende es gente mayor de la tercera edad. Así es, aunque también hay excepciones, pacientes jóvenes, siempre y cuando sean mayores de edad, sería pacientes de 18 años hasta el tope de la vida. ¿Y qué es la parte más desafiante de su carrera? La parte más desafiante de la carrera es dar las malas noticias. Generalmente estos pacientes tienen un pronóstico desfavorable y cuando uno se encuentra ante una situación en que no puede ayudarlos más allá de la vida, se viene el verdadero reto. Aún lo anterior, pues hablemos ahora de algo que suele quedarse fuera de las estadísticas, la parte emocional del trabajo médico. Sería el siguiente tema del podcast, que es el lado humano y emocional de ser un médico. Así que, doctor, ¿cómo maneja la carga emocional de atender pacientes con enfermedades graves o complejas? Siendo empático, recordando que al igual que el familiar, al igual que el paciente, uno como servidor público también es un ser humano y que tiene familiares. Básicamente es ver al paciente como un espejo. ¿Como un espejo? ¿A qué se refiere con eso? Al verte en un espejo te ves reflejado a ti mismo. Emocionalmente, al atender un paciente debes de verlo de la misma manera. Pensar que uno también es vulnerable y que puede estar en la misma situación. Entendido. ¿Y usted cree que los médicos reciben suficiente preparación emocional ante esas situaciones? Cuando se encuentran en una etapa teórica, académica, como en la universidad, la verdad es que no. Esta situación, esta experiencia se aprende con la práctica, desde el internado hacia la práctica profesional. ¿Y cómo mantiene la empatía sin agotarse emocionalmente? Aprendiendo a marcar límites, los cuales van destinados a ser objetivos. Uno como médico sabe cuando la enfermedad no es curable y cuando eso pasa, debe de transmitir seriedad y formalidad a los familiares, incluso al mismo paciente. Y es cierto lo que comentas, la empatía desenfrenada genera el colapso mental y emocional de quien provee la atención. Muy interesante. ¿Y usted ha vivido algún caso o situación que haya marcado profundamente su forma de ejercer la profesión? ¿Algún caso? Claro que sí. Por ejemplo, en ocasiones uno, a pesar de hacer todo lo posible, el paciente en cuestión puede no tener lo que uno espera. Y el problema sería uno perder la objetividad que comenté anteriormente, encariñarse o tal vez emocionalmente involucrarse más de lo debido. Puede uno asumirlo como una pérdida personal. Muy interesantes respuestas, la verdad. La parte emocional siempre ha sido muy importante en la vida en general. Em, Antes de pasar al tema del sistema de salud, quiero aprovechar que estamos hablando de lo humano y a veces impredecible del cuerpo para entrar a un terreno más interesante, algo que sorprende incluso a los propios médicos. El siguiente tema son las respuestas más enigmáticas del cuerpo humano. La primera pregunta que me gustaría hacerle es, ¿cuál es la reacción más extraña o inexplicable que ha visto que pueda tener el cuerpo humano? Hay pacientes que están a punto de fallecer y eso está dictaminado por escalas, por estudios, por factores pronósticos y de pronto te encuentras a ese mismo paciente alimentándose, sonriente, pareciera estar sano y al cabo de unas cuantas horas pierde su vida. Eso se le conoce como mejoría premortem o síndrome de Lázaro.
es uno de los fenómenos médicos más enigmáticos e interesantes. Muy interesante lo que dice. Sí había escuchado sobre ese fenómeno, pero muy por arriba en redes sociales. Realmente, básicamente es como que el cuerpo da como un último shot de adrenalina, ¿no? Antes de fallecer. Precisamente esa es la explicación. ¿Ok? Vamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué a veces el cuerpo humano responde de formas que ni la ciencia entiende por completo? A veces pasa porque hay lagunas en el tema científico, temas que uno no ha logrado comprender al 100%, pero creo que también existen situaciones que escapan a nuestro poder, situaciones maravillosas, tal vez de un índole celestial que uno no comprende al 100%, pero que al ser presenciadas, pues son bienvenidas y nos genera bastante alegría. Muy interesante. ¿Y qué es más sorprendente? ¿Lo que el cuerpo resiste o lo que el cuerpo inventa? Lo que el cuerpo resiste definitivamente. El médico lo único que hace es mejorar las condiciones del organismo en lo que el tiempo lo cura o lo contrario. Muchas gracias, doctor. Ahora sí, me gustaría llevar la conversación a un nivel más amplio sobre México, su sistema de salud y la sociedad. El siguiente bloque, tema, es México, la medicina y la sociedad. En su experiencia, doctor, ¿qué fortalezas tiene el sistema de salud en México? El sistema de salud en México representa un reto muy grande, que si bien no es nuevo, a diferencia de otros países, este es una gran bendición para muchas personas que carecen de aseguranzas médicas privadas. El sistema de salud en México, desde hace mucho tiempo ha ayudado a muchas personas. Si bien hay carencias, también hay muchas historias de éxito. Tiene razón, doctor. Yo he escuchado desde la experiencia personal que normalmente la medicina allá en Estados Unidos es mucho más caro a comparación de aquí, ¿verdad? Entonces, por comparación se puede decir que no estamos tan mal. ¿Y cómo considera la relación médica y paciente en los últimos años? La relación médico-paciente ha sido a lo largo de la historia algo fundamental. Creo que para que un paciente pueda ser sanado debe de confiar en su médico y en los últimos años es algo que se ha deteriorado. Desgraciadamente se ha vuelto más técnico, más científico y el lado humano se ha ido desapareciendo. No obstante, existen médicos ejemplares, personal de enfermería también, que tienen una muy buena actitud y pues eso se ve reflejado y tiene más mérito todavía. ¿Y cómo considera el papel que debería tener la educación en la salud de la vida diaria de los mexicanos? ¿Cómo podríamos nosotros como mexicanos mejorar en ese aspecto? Eso se puede lograr a través de la toma de conciencia. Actualmente existe información disponible sobre los estragos de los alimentos, del estilo de vida. Creo que sería buena idea tener una materia en las escuelas, sobre todo a nivel primaria, secundaria, sobre el impacto de malos hábitos en la vida. Pues gran parte de estas enfermedades mortales son prevenibles desde un principio. ¿Y considera que ahora que en la educación se está implementando un poco eso en lo que respecta a alimentación en las escuelas, cree que sea algo bueno o algo negativo? Si eso no se implementa es algo negativo. Si se empieza a implementar, pues va a poder generar un cambio de conciencia, aunque sea al principio, y poco a poco podrá extenderse más en la sociedad. Otra pregunta que me gustaría hacerle es que ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los pacientes por falta de información? Normalmente varias personas, incluyéndome a veces, vamos por un medicamento sin receta médica. El gran problema en este aspecto de la automedicación son las reacciones adversas. Cada cuerpo reacciona de manera diferente a un medicamento, algún té, alguna hierba, algún remedio.
El principal problema es que si el paciente desarrolla alguna reacción adversa, su hígado o su riñón principalmente podrían verse afectados. Incluso muchos productos que no son compatibles con el organismo del individuo le pueden generar reacciones alérgicas o contraponerse con medicamentos que ya esté tomando antes. Muy interesante esa parte de las contraindicaciones. Ahora, doctor, quiero tocar un tema que está transformando todas las profesiones en general, como comercio, medicina, ingenierías, etcétera, etcétera. Que es el siguiente tema. Tema 6: tecnología, IA y el futuro de la medicina. Con los avances tecnológicos actuales, ¿cómo ha cambiado la práctica médica? Para bien, sin duda alguna, el acceso a la información facilita la toma de decisiones. Creo que el acceso al conocimiento científico debe de ser gratuito, debe de ser abierto y este tipo de herramientas nos permiten actualizarnos con mayor facilidad y prontitud. ¿Y qué opinas sobre la integración de la inteligencia artificial en la medicina? Es peligrosa. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras especialidades o ramas científicas, la medicina también es un arte. Y el arte, traducido en nuestra opinión, es el criterio. La aplicación del conocimiento, el criterio de una decisión es algo humano, es algo personal. Una máquina, un sistema informático, arroja a modo de escopeta muchas opciones, pero en un paciente solo debe de haber la opción correcta. De eso depende la vida y la muerte, y dejárselo a la tecnología es muy peligroso todavía. Entonces, ¿usted cree que la inteligencia artificial nunca va a reemplazar a los médicos? Definitivamente no. Es un apoyo, es una herramienta, pero que llegue a sustituirlo, lo veo muy lejano e improbable. Entonces, siempre el criterio humano estará sobre la inteligencia artificial. Exactamente. ¿Y cuál cree que será el mayor cambio en la medicina interna en los próximos años? Es un tema muy interesante, pues la medicina interna, al ser integradora, a veces se ve superada por subespecialidades como cardiología, neurología, nefrología, pero como vimos en el tema anterior, al haber tantos pacientes con enfermedades crónicas y con tantas enfermedades interrelacionadas, el papel del internista va a seguir vigente. Creo que el gran reto del internista es mantenerse actualizado y no perder el entusiasmo al saber que él es el que puede resolver más del 70% de las enfermedades de los hospitales. El gran reto del internista es mantenerse actualizado ante la abrumadora cantidad de información que sale día a día. Entendido. ¿Y usted cree que he escuchado mucho que con el pasar del tiempo, poco a poco la capacidad de la vida humana ha aumentado? ¿Cree que aumente la vida humana o haya algún top, algún límite? En la antigüedad, el ser humano, por ejemplo, en la época de la prehistoria, el Australopithecus, el Homo habilis, su promedio de vida era de 10 años. A partir de la Edad Media, por ejemplo, de 35, 40 años, hace apenas 50 años era a los 60 y actualmente el promedio de la mujer y el hombre son de 70, 80 años. Sí se puede prolongar, pero como todo lo que se estira puede terminar por colapsar. Sí se puede aumentar la cantidad de años de una persona, pero no a la eternidad. Y lo más importante, creo yo, que los años es la calidad de vida. Hay muchos adultos mayores que tienen una muy mala calidad de vida y la forma de disfrutarlo es nuevamente con la prevención desde etapas tempranas. Entonces es preferible vivir una vida más corta, pero con calidad, que una vida larga. Que una vida larga sin calidad, considero que sí. Muy interesante. Antes de pasar al último bloque, pues la verdad me gustaría que nos hablara un poco del libro que usted escribió, de las 101 frases para reflexionar. Quisiera saber qué es lo que le motivó a escribir este libro. Bueno, realmente lo que motivó a escribir este libro es la desesperación por
hablar solo todo el tiempo, fue la desesperación de estar pensando y sobrepensando las cosas. Decidí un día plasmarlo en un papel y al ver que de una frase podía escribir otra y otra, pues decidí eternizarlos, si Dios quiere, en este libro. Muy interesante. Entonces, básicamente, este libro lo creó para tener alguna respuesta. Son preguntas que muchos nos hacemos, es lo que supongo. Claro, así como tal vez me enfrenté a situaciones difíciles y de ellas conjeturé algún aprendizaje, muchas personas también están pasando por esas situaciones y de manera ordinaria podrían toparse con la frase correcta que les inspire a tomar buenas decisiones. Ese es el objetivo de este libro. Muy interesante el libro. Em, Aquí lo voy a compartir, aquí en el podcast, para que vayan y visiten el libro de Juan José Orozco. Vamos al último bloque, que son los consejos y reflexiones finales, es el bloque número 7. ¿Qué cualidades, qué cualidades considera indispensables para quien quiere ser médico el día de hoy, hoy en día? La vida es por la lectura, la curiosidad infinita, la vocación de ayudar a los demás y sobre todo esperar el bien y hacer el bien sin mirar a quién. Actuar siempre con el principio de no hacer daño. ¿Y qué le hubiera gustado que alguien le dijera cuando inició su carrera? ¿Algún consejo? Que la medicina es muy noble y claro que es buena, pero tienes que tener el valor necesario para afrontar ese camino. Cuando uno pretende estudiar medicina siempre se cuenta lo mejor, pero también existen muchas situaciones adversas y hay que tenerlas en mente cuando se toma la decisión de afrontar este camino. Las cosas que también son difíciles, creo que eso es lo principal. Y finalmente, ¿qué es lo que todavía lo inspira cada día que es su profesión? ¿Qué lo motiva? ¿Qué lo inspira a levantarse todos los días? Inspira la necesidad de ayudar a mi familia, de sacar adelante a todos aquellos que dependen de mí, y no solamente a los míos, sino también a mi prójimo. La responsabilidad de que hay gente que me necesita. Si desistir de esto fuera una opción, algunos pacientes podrían terminando por fallecer. Muy interesante, doctor. Realmente esta conversación ha sido muy profunda, muy clara y muy humana. Gracias por abrirnos la puerta de su experiencia, sus aprendizajes y la realidad compleja, pero fascinante de la medicina interna. Así concluimos este episodio inaugural de entrevistas a profesionistas. Empezar esta serie hablando de salud y haciéndolo con un experto como el doctor Juan Orozco Villavicencio ha sido un verdadero privilegio. A todos y todos los que nos escuchan, gracias por acompañarnos en este comienzo. Yo soy Víctor Villavicencio y antes de despedirnos, quiero dejarles una pregunta para reflexionar. Tras conocer la visión de un médico internista, ¿qué cambio en tu estilo de vida ya no puedes seguir posponiendo? Y si fueras tu propio médico, ¿qué cambios recitarías sin dudarlo? Piénsalo, llévalo contigo y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias a todos y al doctor Juan José Orozco. Gracias a ustedes, estamos siempre a la disposición de continuar con este noble ejercicio de promover la oratoria y el conocimiento.